Entonces, reacción de hipersensibilidad es una reacción exagerada y o patológica del sistema inmune contra antígenos. ¿Qué antígenos? Antígenos foráneos, es decir, que vienen de fuera, o autoantígenos, o sea, antígenos propios. Tenemos cuatro tipos de hipersensibilidad, ¿ok? Esos cuatro tipos de hipersensibilidad, pues, están basados en etapas. Tenemos la etapa de sensibilización y tenemos la etapa de efecto. Listo. Es lo que ustedes tienen que saber sobre eso. Ahora, primera reacción de hipersensibilidad, y es la reacción de hipersensibilidad de tipo uno. Y esta, para que ustedes lo recuerden, va a ser la hipersensibilidad inmediata. Al momento de que empieces a generar todo este proceso, ¡pum! Todas las manifestaciones se van a presentar ahí, en este momento. Te estés comiendo un camarón, te estés comiendo un cacahuate. Al momento de que te comas el cacahuate o el camarón, vas a empezar a manifestar, pues, lo que es una hipersensibilidad de tipo uno. Recuérdenlo, es la reacción inmediata, la que sucede al momento. ¿Por quién va a estar dada? Estaremos viendo muchísimas células, muchísimas estructuras, y también es esencial, pues, discriminar, discriminar, ¿cómo se dice? Bueno, discernir entre qué inmunoglobulinas son las que van a estar relacionadas. Y en el caso de la inmunoglobulina IgE, es aquella que está relacionada con los procesos de hipersensibilidad. ¿Cuál proceso de hipersensibilidad? La tipo uno. Si yo les menciono IgE, ustedes saben que estoy hablando de una reacción de hipersensibilidad de tipo uno. Ahora, esto de acá es nuestra célula. No, está muy fea esta célula. De hecho, ni parece célula. Esto de aquí es nuestra célula, ¿va? Las hipersensibilidades de tipo uno normalmente van a estar relacionadas con procesos de alergia, procesos de atopia. ¿Cuál es? Rinitis alérgica, puede ser asma, alérgica. Todos esos procesos que, pues, obviamente están más relacionados con atopia, con alérgenos. Recuerden, procesos de atopia, atopia, y si estoy hablando de atopia, pues estoy hablando de alérgenos. Como bien les estaba mencionando al principio, las reacciones de hipersensibilidad van a estar basadas en dos etapas. La primera etapa, que es esta, la primera etapa es la etapa de sensibilización. Vamos a poner sensible, ¿va? A ti te gustan mucho los mariscos y pruebas los mariscos por primera vez. Vas a ese restaurante, te comes un rico camarón y no te pasa nada, ¿va? No te pasa nada porque estás en la etapa de sensibilización. ¿Ok? Así de sencillo. En esa etapa lo que va a ocurrir es que múltiples inmunoglobulinas, ¿qué inmunoglobulinas? Pues obviamente, si yo te estoy comentando que estamos hablando de la tipo uno, sabes que estas inmunoglobulinas son las IgE. ¿Ok? Esta IgE en la etapa de sensibilización lo que va a hacer es unirse a la superficie de nuestras células. ¿Qué células son las encargadas de la hipersensibilidad de tipo uno o las que se ven más involucradas? Pues obviamente van a ser los famosos mastocitos y los basófilos. Estos dos de aquí, como bien sabemos, dentro de ellas van a tener gránulos y esos gránulos tienen ciertas sustancias, ¿va? Esto de acá que nosotros estamos viendo, esta estructura, es el receptor FCR. FCR, FCR. Entonces, es el receptor de la fracción constante. ¿Dónde está la fracción constante en el anticuerpo? Aquí, aquí abajito. Ahora, primera etapa, sensibilización. Ya vimos que la IgE va a tapar, ¿no? Va a llenar toda la superficie de esa célula con
pues sí, con su estructura. Se va a unir a los receptores FC y a la segunda vez que tú vayas a ese mismo restaurante a comer camarones, resulta que ahora vas a generar la etapa de efecto. Y esta etapa de efecto significa que tus células, estas células que están cubiertas por la inmunoglobulina E, al momento que se unen al antígeno mediante su región FAB, van a activar la degranulación de la célula. Y la degranulación de la célula ocasionará toda la sintomatología que nosotros sabemos que pasa. Okay, vamos a ponerla así. Miren, así, pum. Se degranula, saca al exterior todos sus gránulos y dentro de esas sustancias que se encuentran por así decirlo, en la célula, tenemos a la famosísima, esta se las voy a poner con rojo, histamina. Esta es la más preguntable, la histamina. Que si saca leucotrenos, que si saca prostaglandinas, que si saca heparina, que si saca factor activador de plaquetas. Claro que lo hace, pero la más preguntable y la más importante va a ser la histamina. Así que recuerden, en la primera etapa, en la sensibilización, esa primera vez que vas a tu restaurante de mariscos, te comes tu camarón, existe cierta predisposición a pues generar una reacción alérgica, pero no la generas. ¿Por qué? Porque a ese momento, ¡pum!, se unen todas las IgE a la superficie de tus mastocitos, a la superficie de los basófilos mediante el receptor FcR. Listo. Segunda vez, te lleva tu familia otra vez al mismo restaurante. Comes mariscos. ¿Qué mariscos? El camarón que te había gustado la otra vez que fuiste. Ahora sí, este de acá se va a unir y va a activar todo el proceso de degranulación. Histamina, prostaglandinas, leucotrienos, factor activado de plaquetas, heparina, todas esas se generan y van a ocasionar toda tu sintomatología. ¿Cuáles son esas sintomatologías? Pues obviamente puede ser el broncoespasmo, edema, urticaria, etcétera. ¿Va? Urticaria, edema, broncoespasmos. ¿Por qué? Porque existen procesos de vasodilatación, porque existen procesos de vasoconstricción, aumenta la permeabilidad, todo eso. Y pues bueno, algunos ejemplos que nosotros podríamos tener, siempre el más preguntable, o es el asma o la anafilaxia. ¿Va? Esos son algunos ejemplos. ¿Dudas sobre este? ¿No? Bueno, recuerden en lo que borro esto. Hipersensibilidad de tipo 1. Hipersensibilidad comandada por la inmunoglobulina E, por la IgE. Dos etapas, sensibilización y efecto. Sensibilización. Vas al restaurante de mariscos, te pides tu camarón, es la primera vez que lo vas a probar, ¡pum! Se detecta ese antígeno, ese camarón que te comes, y al momento de que te comes ese camaroncito, la IgE va a cubrir algunas células, como los mastocitos basófilos, y la segunda vez que vuelvas al restaurante a comer mariscos, ahora sí se degranulan tus células. Principal sustancia que sale de esas células, exactamente, la histamina. Pum, listo. Tipo 2. La tipo 2, ahora esta es un poco más distinta a la tipo 1, que sí, también van a estar involucradas las inmunoglobulinas. ¿Qué inmunoglobulinas? Ojo, aquí. Van a ser la IgM y también la IgG. Estas son las inmunoglobulinas que van a estar comandando la hipersensibilidad de tipo 2.
En el caso de la hipersensibilidad de tipo 2, se le va a conocer como la hipersensibilidad citotóxica. Ya la vimos un ratito en el caso de los tipos de rechazo. En el rechazo agudo, en el rechazo hiperagudo, en el crónico. Ahí está todas estas, ¿no? IgM e IgG son las que van a ocasionar todo este daño mediante citotoxicidad. Y hay muchas maneras de aprenderse eso, pero recuerden que en cuanto a la fisiopatología de la hipersensibilidad de tipo 2, vamos a tener tanto dependientes del complemento e independientes del complemento. Así, complemento. El complemento es este mecanismo, ya lo sabemos, es un sistema, es una defensa por parte del sistema inmune humoral que tiene como independiente, que tiene como objetivo crear el MAC o también, pues bueno, generar ciertas proteínas que nos ayuden a atraer, que nos ayuden a generar permeabilidad. Ustedes ya saben, ya se saben todo el complemento. Pero la hipersensibilidad de tipo 2 está dada por esto, por procesos relacionados al complemento y procesos no relacionados al complemento. Por eso algunas son independientes y otras son dependientes. Cuando pasamos a las dependientes, podemos dividirlas en IgM, o ahorita solo vamos a hablar de dos. Vamos a hablar de la IgM y también de la IgG. ¿Qué creen que es lo que pase? Pues bueno, en la IgM es la mejor activadora del complemento. Entonces tenemos así, llega IgM, vamos a poner que está acá IgM, esto de aquí es IgM, a ver, le pongo esto acá, IgM, y se activa la vía clásica. La vía clásica es la vía activada por inmunoglobulinas, se puede activar por IgG o por IgM, pero IgM es la activadora por excelencia de la vía clásica. Al ser un pentámero, pues es más sencillo activar la vía pentámero. ¿Y cuál es el destino de aquella célula que se reconoció, aquel antígeno que se reconoció, aquel tejido que se reconoció? Pues es la activación del MAC. Y al momento de que se activa el MAC, sabemos que su objetivo va a ser lisar. Se crea el fragmento C5b-C9 y ocasiona que se lise la célula. ¿Por qué? Porque sucede tumefacción osmótica. ¿Va? La IgM, en cuanto a la fisiopatología dependiente del complemento, es la mejor activadora de la vía clásica. ¿Por qué? Porque es un pentámero, puede activar varias cosas a la vez. La IgG también lo activa, pero es un monómero, solo tiene, pues sí, dos sitios de unión. Esta, al tener 10 sitios de unión, permite más fácilmente que, pues sí, se active el complemento. Y el objetivo final del complemento, lo vuelvo a repetir, porque hace mucho tiempo que pasó primer bloque, es activar el complejo de ataque a la membrana, que es el MAC. Cuando el MAC se activa, se crea, ¡pum!, esto de aquí, C5-9, que son varias proteínas que se alojan en la superficie de ¿qué? De la célula y van a crear poros. Y estos poros, al crearse, van a llevar a cabo la tumefacción osmótica. Creas un huecote en la célula y permites que entre el agua y ¡fum!, se rompe la célula. Por el otro lado, vamos a tener a la IgG. La IgG es también importante. ¿Por qué? Pues bueno, eh, digamos que, a ver dónde está. Déjenla abajo un poquito más. A ver, déjenme ver qué hora es porque al rato tiene clase Quique. 4:17. Así. Baja, baja, baja. Vamos a hacerlo más para acá para que vean. La IgG.
En el caso de la IgG, nosotros vamos a tener a nuestros neutrófilos, ¿verdad? Estos neutrófilos en su superficie van a tener receptores. Estos receptores van a estar guiados para unirse a las inmunoglobulinas. Yo vaya, si estamos hablando de la IgG, dicha célula, dicha inmunoglobulina se va a unir. ¿Mediante qué? A ver, así. Se une a su región constante. Recuerden que las inmunoglobulinas van a estar compuestas por dos, ¿cómo se llama? Por dos componentes. Una que es su región, por aquí. Una que es su región constante, y la otra que es su región variable. Su región variable, pues sabemos que es la que se une al antígeno, y la región FC es la que se va a unir ¿a qué? Así es, al receptor. Nuestro neutrófilo que está aquí, pues bueno, se le une la inmunoglobulina, y esta inmunoglobulina, mediante su región FAB, se va a unir al antígeno. Este circulito que les estoy dibujando acá es la célula, ¿no? Y esta célula en su superficie va a tener un antígeno. Este antígeno que tenemos aquí es el que estamos dibujando. ¿De qué? De verde. Ahora, esta va a ser la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Bastante sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Se une la inmunoglobulina acá a esos antígenos, y esto va a ocasionar que nuestro neutrófilo que tenemos acá empiece a secretar ciertas enzimas, como cuáles pueden ser, como la peroxidasa, también puede ser la mieloperoxidasa, y esto va a llevar a las creaciones de especies reactivas de oxígeno, o también podemos tener el óxido nítrico, todas esas que están encargadas, como ustedes ya saben, a la destrucción. Entonces vamos a poner así, que se rompe acá, y es una célula muerta. ¿Okay? Esos son dos ejemplos de lo que es la reacción de hipersensibilidad de tipo 2. Son dependientes del complemento, estos ejemplos. IgM activa la vía clásica, es un pentámero, activa el complemento, el complejo ataca a la membrana, se lisa la célula y ahí se quedó. IgG se une a nuestras células mediante receptores, ya tenemos esto acá, acá está el antígeno, pum, vale. Y dice, esto de acá es malo, peroxidasa, mieloperoxidasa, óxido nítrico, especies reactivas de oxígeno, destruyen a la célula. Y por último, pues vamos a tener a las dependientes del complemento. ¿Por qué son independientes del complemento? Pues van a estar involucradas otras sustancias, ¿va? Entonces, estas de acá van a estar encargadas las células NK, y las células NK van a hacer lo mismo que vimos acá arriba, ¿no? Se unen, pum, 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 y pues se crea acá, les dibujo acá, esto de aquí, esto que les estoy haciendo con azul es la perforina, y esto que les estoy dibujando acá, estos puntitos, es la enzima. Entonces ya sabemos que estamos hablando de la vía extrínseca de la apoptosis. ¿Por qué? Porque la perforina crea poros al exterior de la célula. Entonces, esto permite apoptosis, que entren las granzimas, la granzima B, y activen ciertas caspasas que van a llevar a la eliminación de todo eso. Pero me dices, ok, ¿y qué es lo que tiene que ver aquí las inmunoglobulinas? Pues bastante sencillo, en la superficie de esta célula de acá, lo mismo, vamos a tener antígenos. Y estos antígenos van a ser reconocidos por ¿quiénes? Estos antígenos van a ser reconocidos
por inmunoglobulinas. ¿Qué inmunoglobulina? Principalmente por la inmunoglobulina G. Y esas son las dependientes, la independiente del complemento y sería la tipo 2. ¿Qué ejemplos tenemos de la tipo 2? Pues tenemos Goodpasture, tenemos hemólisis, también podemos tener miastenia gravis, fiebre reumática, todas esas son hipersensibilidades de tipo 2 que causan daño directo. ¿Va? Entonces vamos a dibujar aquí tipo 2. Si hay tipo 1 y hay tipo 2, también va a existir la tipo 3. Y la tipo 3, vamos a hablar de inmunocomplejos. El inmunocomplejo, como ustedes saben, es la unión de una inmunoglobulina con un antígeno. Y estos inmunocomplejos se van a alojar en distintas locaciones. Puede ser en el riñón, puede ser en el hígado, puede ser en el cerebro, puede ser donde ustedes quieran. Pero el ejemplo que vamos a tomar ahorita y el ejemplo clásico es el riñón. ¿Por qué? Porque la enfermedad autoinmune por excelencia es lupus. Y lupus es una reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Entonces, dibujamos acá esto de aquí. A ver, déjenme ver si se ve. ¿No? Entonces, es una reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Esto de aquí que les estoy poniendo es un vaso en el riñón. Esto de acá es la membrana basal. Y bueno, como ustedes bien saben, todo está formado por células. Esto que estoy dibujando aquí son células endoteliales. Así, ¿eh? Células endoteliales, así, así. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Muy, muy sencillo. Estos inmunocomplejos van viajando, eh, pues sí, van yendo a distintos lugares y se van a alojar en distintos tejidos. Estos tejidos, como bien les estaba diciendo, pueden ser en cualquier lugar que ustedes quieran. ¿Ok? Que si el hígado, que si el corazón, que si el riñón, que si el páncreas, no importa. Simplemente son inmunocomplejos que se alojan en algún tejido. ¿Qué va a ocurrir? Muy sencillo. Así. Esto de acá es una inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina necesita estar unida a un antígeno, necesita estar unida a un antígeno para ser un inmunocomplejo. Como podrán ver, esto que yo les estoy dibujando con azul es un antígeno. La unión de una inmunoglobulina con un antígeno forma un inmunocomplejo. ¿Va? Estos inmunocomplejos van a ser reconocidos por el sistema inmune. Y adivinen quién se va a unir a estas de acá. Exactamente, se une el complemento. ¿Qué va a ocurrir? Volvemos al mismo ejemplo que teníamos anteriormente. Vamos a la vía clásica. La vía clásica del complemento se inicia mediante la proteína C1. Esta proteína C1 es un complejo multiproteíno. Muchas proteínas lo van a formar. Pero si recordamos nuestras clases del primer bloque, el anclaje de que de C1Q es el que va a iniciar esta vía. ¿Por qué? Porque gracias a C1Q se unen las inmunoglobulinas. ¿Va? Y miren qué es lo que está pasando aquí. C1, proteína del complemento, inicia vía clásica. C1Q, parte de C1, y C es la parte que se va a unir a la inmunoglobulina. ¿Qué inmunoglobulina? No importa, digo, IgM o IgG. ¿Cuál es mejor? La IgM. ¿Por qué? Porque es un pentámero. Y al momento de que se une esta con esta, se inicia la vía clásica. Y el final de la vía clásica, ¿qué creen que sea? Exactamente, el complejo de ataque a la membrana. Y ahora lo que va a ocurrir es que
se va a ocasionar daño. Este daño al tejido va a ser causado porque, una, se crea el MAC. Y el MAC, ya vimos que son estos de acá, va a permitir la entrada, pum, 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 y esto genera tumefacción osmótica. Pero no se queda ahí. ¿Por qué? Porque el complemento, aparte de sus funciones de crear el MAC, tiene la grandiosidad de atraer más células. ¿Y qué otras células puede atraer? Pues muy sencillo. Esta de aquí es un neutrófilo. El neutrófilo fue llamado acá al riñón, a este tejido, ¿para qué? Para ver qué era lo que estaba sucediendo. Y sucede que, a ver, ¿dónde está mi rojo? Acá. Sucede que aquí está el inmunocomplejo. Pum, pum. Y el inmunocomplejo va a ser reconocido por quién? Por nuestro neutrófilo. Y al momento de ser reconocido por nuestro neutrófilo, lo que va a suceder es que este neutrófilo va a sacar a el exterior todo su contenido. Su contenido dentro de sus gránulos específicos, dentro de sus azurófilos. Y, pues bien, todo esto, como podrán ver, chin, 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 se podemos decir que saca el contenido y pum, 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 pum. Puro daño. Y este daño nació porque también llegó el neutrófilo a hacer de las suyas. ¿Cómo? Pues obviamente dentro de sus enzimas lisosomales, existen muchas que ocasionan daño. Y esto es el inmunocomplejo. Esta es la hipersensibilidad de tipo 3. La hipersensibilidad de tipo 3, recuerden que está dada por los inmunocomplejos. El inmunocomplejo es una inmunoglobulina más un antígeno. Ahí. Este inmunocomplejo se puede alojar en distintos órganos, el que ustedes quieran. El ejemplo que les puse acá, el clásico, es riñón. ¿Por qué? Porque llega el inmunocomplejo, se deposita aquí en el endotelio y llama al complemento, se activa la vía clásica, se crea el MAC y aparte de eso se reclutan más células, como lo es el neutrófilo, y van haciendo daño. ¿Qué ejemplos tenemos de un inmunocomplejo o una reacción de hipersensibilidad de tipo 3? Pues el que les acabo de mencionar, que es el que les van a preguntar en su examen, es lupus. ¿Qué otro podemos tener? Artritis reumatoide, podemos tener poliarteritis nodosa y otras más preguntables es la reacción de Artus y la enfermedad del suero. Estas de ahí son, ¿sí se ve? Sí. Estas de ahí son algunos ejemplos de inmunocomplejos. ¿Dudas sobre los inmunocomplejos? Bueno, vamos a borrarlo. ¿Saben qué es la reacción de Artus? ¿O saben cuál es la enfermedad del suero? ¿No? Ah, bueno, es como una afección que se da cuando, por la reacción del cuerpo bueno, inmune a suero, bueno, a cosas como el antisuero de alacranes o cosas así. Ok, muy bien. ¿Esa cuál sería? ¿Artus o suero? Enfermedad del suero. Muy bien. La enfermedad del suero es una hipersensibilidad de tipo 3 que se da porque le puedes dar antivenenos, antisueros, puedes darle medicamentos, bueno, en algunos casos infecciones por hepatitis B, y pues va a llevar al depósito de pues inmunocomplejos. Y la enfermedad de Arthur se puede decir que es un poco más similar, pero déjenme los pongo aquí para que no se los olvide. Esta de acá es una reacción local y se va a dar después de que de la aplicación de tétanos o difteria. ¿Va? Pero también, este Artus es local y el suero es sistémico.
y es posterior a una de tétanos y difteria. Esos son algunos ejemplos. Y por último, se supone que sería como una de las más sencillas. ¿Por qué? Porque es la más diferente. Como podrán haberse dado cuenta, la hipersensibilidad de tipo 1 está mediada por inmunoglobulinas. ¿Qué inmunoglobulina? La IgE. La hipersensibilidad de tipo 2 es la citotóxica. Está mediada por, exactamente, IgG, IgM. La 3 es mediada por inmunocomplejos, que a final de cuentas, un inmunocomplejo es una inmunoglobulina y un antígeno. Aquí ya va a empezar a cambiar un poco más la cosa. El mecanismo es distinto, porque ya no va a estar dado por la inmunidad humoral, ya no va a estar dado por las inmunoglobulinas, por las células B. Acá va a estar dado por las famosas células que hemos estado repitiendo el día de hoy a diestra y siniestra, que son los linfocitos. Estos linfocitos, ¿dónde está mi rojo? No lo encuentro. A ver, acá. Listo. Tipo 4. Esta hipersensibilidad también va a ser conocida como la hipersensibilidad tardía. ¿Ok? La hipersensibilidad tardía o la hipersensibilidad mediada por células. ¿Qué células? Los famosos linfocitos T. Esta es pregunta de examen. De todas las hipersensibilidades, ¿cuál es la única que está mediada por células T? La respuesta es hipersensibilidad de tipo 4. ¿Con qué otro nombre la podemos encontrar? Como la tardía. T de célula T y T de tardía. Dos manifestaciones, dos características sumamente importantes. Aquí va a ocurrir algo similar, también van a haber etapas de, vamos a poner aquí, de sensibilización y también va a haber etapas de efecto. Cuando vean ustedes esto, la sensibilización es el primer acercamiento que va a tener la célula con un antígeno y el efecto va a ser el segundo contacto cuando ya se empiezan a generar todas las manifestaciones clínicas. ¿Ok? Sumamente importante. Aquí va a cambiar un poquito más, se podría decir, las cosas, y es que en la sensibilización nuestras células presentadoras de antígeno, ¿vale? ¿Cuáles son estas células presentadoras de antígeno? Macrófagos, linfocitos B, células dendríticas. Entonces vamos a poner acá a nuestra célula dendrítica, esta de acá, que se parece a Patricio Estrella. Patricio Estrella, nuestra célula dendrítica, va a viajar ¿a dónde? Al ganglio linfático, vamos a poner así un ganglio. Esta es la aferente, ese es el referente, baja al ganglio linfático. Ojo, ya con el antígeno. O sea, esta célula presentadora de antígenos ya tiene al antígeno cachado, ya se lo comió, ya lo está llevando. ¿Y por qué creen que lo lleve al linfocito? Digo, al linfocito, al ganglio. Pues bien, en el ganglio va a ser la ubicación en donde nosotros vamos a tener acá, en nuestra famosísima paracorteza, a muchísimos linfocitos. Pero estos linfocitos son naif. ¿Qué significa que sean linfocitos naif? Significa que no han estado en contacto con algún antígeno. Y es gracias a la interacción que ocurre aquí de nuestras células presentadoras de antígeno con nuestro linfocito T que vamos a tener linfocitos T sensibilizados. Primer contacto. Recuerden, este es el primer contacto. Células presentadoras de antígeno, ¡pum! Se comen ¿a qué? A ese antígeno. Después de que se comen a ese antígeno, pues viajan ¿a dónde? Al ganglio linfático. En el ganglio linfático se encuentran muchísimas células T, que es lo que está ahí acá. Recuérdenlo, en la paracorteza. Ahí le dice, hola, ¿qué tal, linfocito T? Te voy a presentar un antígeno, reconócelo, y ahí tú ves qué haces. El linfocito T naif, al no saber nada de la vida, le dice, va, ¿ok? Lo reconoce, se sensibiliza y pasamos acá a la etapa de
efecto. La etapa de efecto es posterior a la primera sensibilización, al primer contacto. Y pues es bastante sencillo. CD4 y CD8. ¿Cuál de estas es la helper? Pregunta que siempre voy a hacer. CD4. ¿Cuál de estas es la citotóxica? La CD8. Y bueno, simplemente lo que va a pasar es que van a llevar a cabo todas sus funciones. CD8 sabemos que es citotóxica, por lo tanto va a destruir aquellas células que estén relacionadas con, pues digo, con ese antígeno. ¿Y cuál otro? Pues la CD4 va a generar sus procesos de secreción de citocinas y esto va a llevar a la activación de más células. Que si TH1, que si TH2, TH17, TH1 sabemos que tiene que ver con macrófagos, el otro puede hacer, no sé, las TH2, que se pasen a otro tipo de isotipo, neutrófilos, macrófagos, etc. Como podrán estar dándose cuenta, simplemente es los mecanismos que nosotros ya sabemos que hacen nuestras células, pero dirigidos contra aquellos antígenos que pueden ser pues sí, patológicos, o sea, que sean patógenos que causen daño o simplemente una respuesta exagerada. ¿Ok? Tipo 4, la tardía, LT, listo. Sensibilización, primer paso. APCs, células dendríticas, células B, macrófagos, cachan ese anticuerpo, viajan al ganglio linfático, y el ganglio linfático se lo presentan a células T sensibilizadas, listo, ahí quedó. Segundo efecto, ¿qué es lo que va a pasar? CD4 reconocen ese antígeno, van a llevar a cabo la polimerización hacia macrófagos, hacia el TH1, digo, crear TH1 para macrófagos, TH2, TH17, todo eso lo que va a hacer es promover la inflamación. Listo. CD4 reconoce a ese antígeno. ¿Qué es lo que pasa? Las va a destruir. ¿Cómo? Vía extrínseca. Perforinas, granzimas, FAS-L, o sea, FAS, dominios de muerte, todo eso es lo que va a ocurrir. Y pues eso sería la hipersensibilidad de tipo 4. Ya si nos queremos poner más, ¿cómo se podría decir? Más específicos, existen ciertas mnemotecnias para poder acordarse de esto, y esta mnemotecnia se conoce como las 5T. ¿Cuáles son las 5T de la hipersensibilidad tipo 4? Bien, primera T, célula T. La primera T de la tipo 4 es célula T. Segunda, trasplante. Tercera, pruebas para TB. ¿Va? Ya llevamos 3T de 5. Cuarta T, tocar. ¿Por qué? Porque el ejemplo clásico de la hipersensibilidad de tipo 4 es la dermatitis por contacto. Y bueno, la última T es terminal. ¿Por qué? O sea, acá. Es tardía. Recuérdenlo. Las 5T de la hipersensibilidad de tipo 4. Primera T, estamos hablando que es una hipersensibilidad mediada por linfocitos T. ¿En dónde podemos encontrar esta hipersensibilidad? Obviamente en trasplantes. Hoy lo vimos. ¿Cuál otra la podemos ver? En TB. Cuando tú haces pruebas para TB, para ver si el paciente tiene esta infección, pues lo inoculas, reaccionas y dices, ok, listo, sí tiene TB. Cuarta, se me acaban los colores. Tocar. ¿Por qué tocar? Porque el ejemplo clásico de la hipersensibilidad de tipo 4 es la dermatitis por contacto. Vas pasando por ahí, no sé, vas por la facultad, pasas en el pasillo de la salmonela, te rozas con un poste
que hay por ahí, ¿ok? Te rozas, ahí quedó, y a las 2 semanas de repente te sale una úlcera así de gigante. ¿Por qué? Pues digo, eso es la dermatitis por contacto, o sea, múltiples lesiones en piel. Y terminal, por lo mismo de que tarda un poco más que las otras. Y pues bueno, eso sería la hipersensibilidad de tipo 4. ¿Tienen alguna duda? Pues algunos ejemplos clínicos puede ser la esclerosis múltiple, puede ser diabetes tipo 1, puede ser también Hashimoto, la, la dermatitis por contacto y pues ya. ¿Dudas?